Hola amigos y bienvenidos a esta edición número 12, el 12º episodio del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede escuchar en las plataformas de audio podcasting principales, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o puede ver su versión en vídeo en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa o en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa. Bueno, el jueves al filo de las 4:30 de la tarde, el gobernador Pedro Pierluisi designó a la portavoz alterna de la mayoría del PNP en la legislatura municipal de Bayamón, doctora Magali Rivera, como secretaria de Educación, luego de que el sábado pasado el Senado de Puerto Rico rechazara, mediante un informe negativo de la Comisión de Nombramientos, 10-6, la anterior designación de la expresidenta de la Asociación de Maestros, Elba Aponte Santos, como titular de esta agencia. La doctora Rivera, la nueva designada, además de ser parte del liderato del PNP en la legislatura municipal de Bayamón, tiene, según se dijo en el comunicado de prensa, experiencia laboral en el área docente, no docente y administrativa del departamento desde el año 1984. Esto es la época en que era el Departamento de Instrucción Pública y no de Educación, como directora regional, superintendente de escuelas, superintendente auxiliar de escuelas, directora de escuelas y como maestra de español a nivel intermedio. Además de eso, tiene preparación en administración escolar y una maestría en educación con especialidad en currículo de español, una segunda maestría en educación con especialidad en administración, supervisión y un bachillerato en educación secundaria. Quiere decir que pocos días después de quedarse sin titular de educación, el gobernador sustituye al anterior con una figura vinculada estrechamente a la estructura administrativa de esa agencia y a la cultura administrativa de esa agencia, pero ha decidido, y me parece a mí que es un mensaje bastante contundente el que envía, designar a una figura política como secretaria. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué hay de raro en eso, profesor? ¿No van a designar miembros del partido de la oposición o del Partido Popular a dirigir las agencias en el gobierno PNP? Bueno, eso es cierto y ese ha sido el uso y costumbre, pero la silla de educación, que se trata de una agencia vinculada por tantas décadas a problemas de mal manejo, a problemas de corrupción política, a problemas de mala administración, a arrestos y a formulación de cargos a nivel federal contra ex titulares y funcionarios y contratistas de esa agencia, pues me parece a mí que requeriría un esfuerzo mayor de encontrar a una persona que esté dispuesta a poner a un lado las prioridades político-partidistas para echarle mano al problema principal que tiene educación, que es el problema del proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuarlo a nuestros tiempos, hacerlo y ponerlo al nivel de las tecnologías que hoy día dictan este proceso en el mundo entero, especialmente después de la pandemia, y a no repetir la historia de la designación anterior. Elba Aponte, nadie la ha echado de menos porque nunca debió haber sido designada secretaria. A mí me parece que fue designada en un intento del gobernador por neutralizar la fuerza de los gremios sindicales dentro del departamento, designando a la presidenta del sindicato principal de maestros de Puerto Rico. Pero muy temprano en el proceso nos dimos cuenta que Elba Aponte no tenía ni el calibre, ni tampoco tenía el nivel intelectual para dirigir esta agencia. Y me preocupa porque alrededor de los meses en que Elba Aponte estuvo allí y luego alrededor de los intentos de designación de secretarios interinos por parte del gobernador, especialmente el del subsecretario de Administración, licenciado Jesús González, vinculado al exalcalde de Arecibo y vinculado, que es ahora un contratista de educación, y vinculado además a periodos en el Departamento de Corrección no muy felizmente recordados, pues el gobierno no ha
hecho el esfuerzo de sacar esta designación y las estructuras de mando del departamento de la lógica del partidismo político. Se hablaba de figuras vinculadas a estos funcionarios llegando como contratistas, de familiares de la secretaria intentando hacer negocios con el departamento. Es decir, de mirar al Departamento de Educación no como la agencia que más impacto tiene en el futuro de Puerto Rico, porque es la que tiene la responsabilidad de educar sus juventudes y por lo tanto una decisión tomada hoy tiene 2 generaciones de impacto hacia el futuro de Puerto Rico, sino mirarla como el bolsillo profundo del cual sale la inscripción en la nómina del guiso de una gran cantidad de activistas políticos. El bolsillo profundo de la política puertorriqueña es el Departamento de Educación. Y eso es una gran tragedia, lo ha sido por décadas ya. Y no me parece, sin restar méritos a la designada, que ya tendremos la oportunidad de escucharla y el país de pasar juicio sobre ella antes que el Senado. Pero no me parece que estas designaciones rompan con ese patrón trágico que tiene el Departamento de Educación, irónicamente, siendo el departamento que más dinero tiene disponible para poner en vigor la política pública y sin embargo el de peor ejecución, el de mayores problemas, el de menos efectividad en el logro de la misión para la cual está creado dentro de nuestra Constitución. Este es uno de los departamentos constitucionales. Fíjense que lo que había ocurrido antes de la designación de la doctora Magali Rivera como secretaria había sido el rechazo del Senado, no solamente al nombramiento de Elba Ponte, sino el rechazo del Senado en ley y tal y como lo faculta el Código Político de Puerto Rico, de la designación del interino. Porque esto se los quiero explicar brevemente para que lo entendamos, va a pasar ahora también. Es decir, Magali Rivera, que ha sido designada por el gobernador, no puede entrar en funciones inmediatamente como hubiese podido entrar si la designación se hubiese dado en diciembre pasado o como entró en funciones Elba Ponte, porque no es un nombramiento de receso. La legislatura no está en receso y la Constitución dice que cuando la legislatura está en sesión, las designaciones al gabinete no pueden tomar posesión del puesto hasta que el Senado no pase juicio y emita su consejo y consentimiento, que es la facultad constitucional que en el sistema de separación de poderes y de pesos y contrapesos diseñado para que un gobernador no pueda gobernar como un dictador, se le da a la legislatura, especialmente al Senado, para compartir ese poder. Está diseñado para que la legislatura comparta el poder con el gobernador de las designaciones al gabinete. Dicho, y otra aclaración, los nombramientos de receso existen en Puerto Rico. En Estados Unidos, el presidente no puede nombrar un secretario de gabinete en receso o fuera de receso si no tiene el aval del Senado de los Estados Unidos. Aquí la figura del receso se metió en la ley Jones y luego en la Constitución porque hace más fuerte al gobernador, y Puerto Rico es un sistema de gobierno con un ejecutivo, hasta que apareció la Junta de Control Fiscal, relativamente fuerte. Así que ahora toca la designación de un interino. El gobernador se ha empeñado un poco para las gradas mantener al designado interino Jesús González al mando de la agencia, a pesar de que ya el Senado ejerció su desaprobación sobre esa designación, que según el artículo 173 del Código Político es mandatoria. Es decir, el Senado tiene que aprobarlo. No dice el artículo 173 que tiene que dar su visto bueno o que tiene que expresar su opinión o que tiene que tener consenso. No. Dice literalmente que el nombramiento del interino en ausencia de un jefe de agencia y de su auxiliar tendrá que ser aprobado, y aprobado quiere decir votado en el Senado. Tiene que contar con la aprobación del Senado. Si Jesús González no tiene ya, porque el Senado el martes se expresó desaprobando el nombramiento, esa facultad, mantenerlo temerariamente al frente de la agencia, es invalidar potencialmente todas sus decisiones.
es poner en tela de juicio todas las determinaciones que haga mientras esté al mando, porque es una situación de ejercicio ultra vires o fuera del contexto jurídico y legal de la facultad administrativa. Así que me parece que habrá que buscar un interino o, en su defecto, permitir que el segundo al mando, como la ley dicta, que es el notorio Héctor Joaquín Sánchez, secretario asociado de esta agencia, ejerce el mando temporalmente en lo que el Senado pasa a juicio sobre la designación de la nueva secretaria de Educación. El Senado, con este nombramiento, lejos de verse presionado, que me parece que es lo que está tratando de hacer Pierluisi. Qué bueno que ha designado rápido, pero el Senado ante esta designación debe tomar su tiempo, debe evaluar en justicia a la designada, debe ver su trayectoria y debe escuchar a las voces que quieran expresarse sobre la designación y darle a esto el tiempo que tenga que darle, porque se trata, me atrevo a decirlo así, de una de las 2 o 3 designaciones más importantes de cualquier gabinete, de cualquier gobernador. Sé que hay una presión pública que en gran medida ha generado toda esta discusión alrededor de la salida de Elba Ponte en cuanto a la lentitud del Senado en evaluar las designaciones del gobernador. Solamente 2 secretarios han sido confirmados en el Senado. Eso me parece que puede ir un poco más rápido. Por ejemplo, en el Departamento de Salud estamos bregando con el peor momento de la pandemia y con un proceso de vacunación que tiene que acelerarse para ganarle la batalla al virus. Y el secretario ya sometió todos sus documentos y todavía está el momento que a estas alturas, 5 meses después casi de haber comenzado el cuatrienio, el Senado no ha pasado juicio sobre esa designación. No hay razón para eso, ni siquiera en el ejercicio de la mayor fiscalización. Y bueno, pues uno no se busca problemas innecesarios cuando está en la oposición y cuando está en un gobierno dividido. Porque este gobierno en el que el poder legislativo está en manos del Partido Popular y el poder ejecutivo en manos del Partido Nuevo Progresista, pues nadie quiere en Puerto Rico que se convierta en el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá con la legislatura PNP, que fue un cuatrienio de tranque en el que prácticamente no se pudo hacer nada. Pero quiero además llamar la atención a los protagonistas de toda esta discusión en cuanto a esa comparación con aquel cuatrienio. En el cuatrienio en que Aníbal Acevedo Vilá fue gobernador y la legislatura era PNP, la alternativa para romper aquel tranque era o votar popular o votar PNP. No había realmente en aquel momento alternativa partidista real. Hoy día hay mucha gente desanimada con el proceso político, pero además observando este gobierno dividido. Con partido no, porque en realidad es un poder que está dividido entre 2 partidos. Con partido sería si estuvieran ambos el mismo tipo de poder. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Mucha gente está observando y además hay alternativas partidistas ya y la gente ha ido rompiendo el miedo a abrazarlas. Yo no estoy diciendo que eso vaya a tener nada que ver con el resultado de las elecciones próximas, para las cuales todavía faltan 3 años, pero en la medida en la que no se puedan entender las ramas políticas y en la medida en la que se nos obligue a un cuatrienio de tranque por empecinamiento y temeridad del gobernador y por lentitud e ineficiencia de los legisladores, en esa misma medida mucha gente se va a ir dando de baja y van a ir adoptando con mayor posibilidad alternativas políticas político-partidistas que no existían en circunstancias similares en el pasado. Así que bueno, esta designación ahora pasa obviamente a la discusión pública, viene del bando de Bayamón, viene, por así decirlo, del establo de Ramón Luis Rivera, cacique poderoso dentro del PNP. Estoy seguro que habrá todo un movimiento de relaciones públicas para lograr esta confirmación y que obviamente el gobernador en esto tendrá el respaldo de las huestes de su partido. Al Senado, dominado por el Partido Popular, pero fragmentado con presencia de todos los partidos, le toca ahora ejercer con la responsabilidad y con la gravedad honda y profunda que este momento histórico y que una designación de tal importancia reviste,
hacer su trabajo y hacerlo bien para no solamente el próximo cuatrenio, sino para bien de las futuras generaciones que serán las que reciban el resultado de lo que finalmente termine pasando en el Departamento de Educación. Y ojalá que la doctora Magali Rivera venga con ánimos de romper esquemas, venga con ánimos no de traer a los amigos de la casa a servirse de la nómina de contratos y no venga a buscar el acomodo de los usual suspects de siempre, porque el país agradecería no que deje de ser estadista ni comprometida con el PNP, sino que venga sin gringolas de colores a dirigir una agencia que es la que menos gringolas debiera tener. Gracias como siempre por escuchar este podcast y bueno, los espero la semana próxima en otro episodio de Las Cosas Como Son.